El espacio interdimensional se está ampliando. No es verdad que hay un cambio de humanidad, solo hay una amplitud de la perspectiva en que la humanidad mira y ve su linealidad de tiempo. Es un recorrido hacia una era de transformación del tiempo y lo que ella mide. Dentro de la estructura del tiempo están los ciclos, está el apego al tiempo, está la desesperación del tiempo que corre, del que no llega, de lo que no se produce en ese tiempo, de las expectativas que no se cubren, de aquello que no es tal como yo necesito que sea, desde la personalidad, desde el ego, desde las propias estructuras donde las creencias comandan una porción de lo que es y de lo que sucede. Es la medida del tiempo la que tiene que transformarse, ya que esa estructura establece a un rango de humanidad acotada en la expresión de su vida, de su sentir, de sus potenciales, de sus recursos. Dentro de esta estructura del tiempo y su medida y de esta obsesión que el humano estableció por el tiempo, por medirlo, cuantificarlo, por hacerlo productivo, exitoso, por tener para cada momento de la vida una instancia con respecto a ese tiempo que le devuelva la valía, la estima, cuánto éxito logró en poco tiempo, en mucho tiempo, cómo es el peso de eso que llevó adelante medido en el tiempo, cuántas horas duerme, cuántas trabajas, cuánto le dedica a sus sueños, a sus vínculos, a sus seres queridos. Este proceso es únicamente un proceso que reformula la medida del tiempo. No es un cambio de humanidad porque los humanos son los mismos. No es un cambio del planeta Tierra porque el planeta es el mismo. Lo único que está haciendo es reeditándose en un nuevo tiempo. Esto constituirá un ciclo porque los procesos planetarios son extendidos y son en ciclos, no en días o en meses, ni siquiera en años, son ciclos. El ciclo se inició hace ya unos años humanos y lo que está dando es un abordaje, una oportunidad de hacer una amplitud sobre esas medidas del tiempo. Así como puedan transitar esa medida del tiempo, como puedan vivirla, vibrarla, cuál será la connotación, qué llevan adelante en esos nuevos tiempos, cómo lo vivencian, cómo lo atesoran, cómo lo reparan, cómo transforman este tiempo o este proceso con respecto al tiempo. De esa manera va a ser la amplitud de conciencia con respecto al ciclo que sigue. Si ese proceso está vivido desde un lugar apacible, desde una conciencia con connotaciones de reparación, desde una amplitud de la información que persiste en el entorno en donde cada uno lleve adelante esta etapa o este ciclo, ese proceso al finalizar el ciclo completo que será finalizando este año 2020,
dará lugar a que esos humanos que hayan transitado este proceso y compongan una relación con el tiempo más amplificada y más desprendida, establecerán en un nuevo ciclo a partir de el otoño en el hemisferio sur del 2021 un recorrido espiralado, acelerado, muy profundo, de mucha intensidad, donde estarán habilitando con esa nueva perspectiva de tiempo otras herramientas, otros mecanismos, acelerando muchísimo el proceso evolutivo propio de su entorno y de aquello que lleve adelante como proceso de terapéutico, de sanación, de aprendizaje expansivo, brillante, expuesto, potenciando muchísimo la luminosidad y la angelicalidad que portan y liberándose del miedo que es el que se está exponiendo en este momento, que es a la muerte, simbólica o literal. La muerte y el tiempo tienen la misma configuración porque están estructuradas por el humano primitivo y el propio de la tierra, no las huestes que vinieron a colaborar con el plan en la tierra, sino el genuino humano, asociando que el paso del tiempo es sinónimo de muerte. Y entonces esto que sucede con el tiempo, este apego a lo que representa el tiempo, está activa o moviliza inconscientemente el registro desde las creencias que sustenta la muerte. Y la muerte potencia el paso hacia lo desconocido. Sin embargo, no es el paso de aquello que desconozco y me atrevo, más allá del miedo, a conocer. Es la idea de lo que no tiene trasfondo. Es la idea de lo desconocido que no tiene continuidad, que no tiene un más allá. Y que en esa expresión o en ese sentir lo que va dando lugar a ese miedo, a esa muerte, es cómo continuar. Entonces el miedo a la muerte no es en sí mismo a lo que termina, sino a lo que tiene que empezar luego. Y como eso es desconocido y no hay una certeza ni una creencia, no está conceptualizado desde ningún abordaje, más allá de que muchas creencias dan lugar a la vida después de la muerte y demás, como no está definido en la estructura del inconsciente esa continuidad y ese cómo hacer esa continuidad, es ahí donde está el condicionamiento que hace referencia entre el tiempo y la muerte. Entonces, también se podría decir que todas las muertes simbólicas, lo que representan los finales de los ciclos, de los tiempos, de los vínculos, de los proyectos, las etapas de la vida y demás, no están el apego o esa instancia de los miedos tanto en ese fin, sino en cómo continúo a partir de eso que terminó, porque eso que terminó en un punto fue funcional a mi supervivencia, fue funcional a mi necesidad, a la necesidad del apego, de constituirme en un para qué sigo vivo o para qué sigo con esta relación o con este proyecto, con este trabajo. Cuando no está el para qué definido, cuando no está claro ese para qué, no hay continuidad.
Y entonces esa instancia de no continuidad es la que impacta muy fuertemente en las estructuras emocionales, psíquicas, mentales, energéticas del humano puro. Cuando el humano puede concebirse y habitarse en su totalidad, desde su angelicalidad, desde su esencia, desde su espíritu, que es el que comanda su alma, que a la vez es la que necesita integrarse a la personalidad, encuentra ese para qué, sustenta ese para qué, esa continuidad, esa transformación, esa posibilidad de seguir en otra expresión, en una expresión energética, vibratoria, luminosa, sustentando brillo, brillo incluso en su entorno elegido para su trascendencia en la tierra y en las siguientes generaciones también y demás. En consecuencia, este tiempo pone en relevancia esta asociación entre el tiempo y la muerte y es loable trascenderlo como un proceso que invita a cuestionarse las creencias con respecto a esta asociación o a esta combinación. Esas creencias están sostenidas a partir de que se establecieron las pautas o las formas éticas y morales de lo que está bien y de lo que está mal. Y lo que está bien se entendió que es conectar con la vida, con lo vital, con la presencia. En lo vital y todo lo que está mal está relacionado con la muerte, con el fin, con el cierre, con lo que no existe aparentemente o con lo que no se ve. Esa profundidad establecida hace miles de años, que también tuvo una funcionalidad en ese momento y en esa instancia, porque sustentaba cierta idea de poder frente a los que tenían la posibilidad de finalizar con la vida de otros o no, o otorgarle la posibilidad de la vida, y consustanciarla en el tiempo, ya que eh, el mecanismo entre el tiempo y la muerte es proporcional a lo que cada uno cree con respecto a cuánto vale la pena hacer en cada instante, qué es lo productivo para hacer y cuánto eso se parece a la vida o a la muerte. Es decir, si hago mucho en poco tiempo es vital y está asociado a la vida, a lo productivo, a lo que emerge de lo que debe ser. Y si no lo hago, estoy desperdiciando el tiempo y eso es muy parecido a la muerte. Entonces el litigio siempre es con el tiempo, visto de distintas versiones y vistos de distintas dimensiones. El tiempo es el condicionante, el tiempo fue el formato en el cual el apego del alma se cristalizó en el planeta Tierra, se dinamizó que la experiencia de vida estuviese sujeta a la línea de tiempo. Esto lo hicieron los humanos en primera instancia por una necesidad de orden o de estructura y luego porque fue funcional a determinados otros procesos que tuvieron que ver con posicionarse, dominando, conquistando o de alguna manera estableciendo las pautas o las normas para que sean funcionales a ciertas estructuras de poder.
Lo cierto es que el tiempo es el conflicto. Entonces es oportuno que aquellas almas que toman connotaciones o dimensión con respecto a qué sucede con el tiempo, en primera instancia con su propio tiempo, cómo es la relación con su propio tiempo, con el tiempo de vida, con el tiempo del cotidiano, con el tiempo y sus acciones, con el tiempo y su coherencia, con el tiempo y el paso de ese tiempo, con el tiempo y las connotaciones, el juicio y el valor y todo lo demás que se le pone a esa estructura del tiempo. Una vez que esto se haga visible, se haga notable, será el momento de transformar esa conciencia de tiempo o volver a esa instancia más primitiva donde no existía el tiempo sino los ciclos, y los ciclos los marca la naturaleza, no solamente en función de su propio estándar, sino porque la naturaleza, la estructura cósmica cosmoconsciente establece los ciclos, sean lunares, solares, que son los que comandan los ciclos de los seres vivos. Cuando eso aflore y emerja y el humano sea consecuente con esos ciclos y respete ese ciclo propio afinado en ese ciclo de lo cósmico, ahí recién se establecerá un nuevo orden planetario, un nuevo orden de conciencia, un nuevo orden de amplitud de observación, de percepción, de iluminación también. Mientras tanto, lo que sucede o lo que se va a expresar es una metáfora o es una composición de conquista, de guerra, de litigio, de conflicto, porque el conflicto sigue presente entre la asociación del tiempo y la muerte. Y entonces a partir de ahí hay un montón de estructuras o un montón de paradigmas que se disparan en todos los órdenes de la existencia, los políticos, los geográficos, los tecnológicos, los que representan los abordajes con respecto a la salud, incluso a la alimentación, porque la idea está asociada en ganarle tiempo a la vida y no en este tiempo es la vida. Esa es la amplitud de esta visión o de esta idea de cosmovisión desde este abordaje de la jerarquía. Hay quienes ya tienen más definido este potencial con respecto al tiempo y entonces tienen la visión más cósmica de lo que implica los procesos, atesorando lo que no hay que hacer, lo que sí, dando lugar a la expresión del sentir sin que eso emerja en pos del juicio, ni de la culpa, ni del deber, ni de la responsabilidad, sin que se ponga en riesgo la supervivencia y sin que se ponga en connotación nada que tenga que ver con las estructuras de las creencias que regulan o han regulado